Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Disculpen, tengo con estos cambios de temperaturas, calores y tener los ventiladores y todo, me molesta la garganta un poco. Vamos a ir a Segunda de Corintios 5, 17 en adelante, ¿sí? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros, desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios comenzó a hacer una obra maravillosa. No hay una sola persona que esté dentro de una iglesia que no haya recibido algo de Jesús. Amén. Dios nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevos. Somos hechos nuevos para Dios. Dios nos transformó, nos dio un nuevo corazón. Y aunque yo haya venido hoy, recién entrado hoy en una iglesia, te digo, hermano, Dios te escogió y te va a llevar a cumplir el propósito que tiene para vos. Y nos dice que todo eso viene de parte de Dios, porque Él nos conoce. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, como dice en Jeremías. Amén. Y Él nos trae hacia Dios. No es que nosotros venimos a Dios, Él nos va trayendo. Él nos trae para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos y para usarnos como su instrumento. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Nos perdonó, nos limpió, nos liberó, nos restauró, nos redimió de todo el pasado con un propósito. Y el propósito es que nosotros llevemos el ministerio de la reconciliación a otros. Ese es el propósito. Somos instrumentos de Dios. Y cuando Dios nos llama, no podemos decirle que no. Porque Dios te va a llamar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que vos le decís: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y no importa la edad que tengas. No importa que seas niño, que seas grande, que seas adulto o que seas mayor. No importa. A Dios lo que le importa es el corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a cumplir su propósito, que es, como dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y nos encargó a nosotros la reconciliación, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Y no, un embajador es el que representa un país, pero nosotros somos embajadores aún en nuestro propio país, porque no pertenecemos a este mundo, somos del reino de los cielos. Así que somos embajadores aquí. Y en el lugar donde nos movemos, somos embajadores. Y Dios va a cumplir el propósito con nosotros. Pero nosotros tenemos que disponernos a hablar de Él. Amén. Vamos a ir entonces a Primera de Pedro 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido somos personas especiales,
No somos cualquiera que anda por ahí, no. Somos linaje escogido de Dios. Amén. Somos real sacerdocio. Amén. Somos nación santa porque Él nos apartó de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable de Cristo. Nos redimió, nos limpió para un propósito. Y acá nos dice, ¿para qué? Esta palabra a mí me tocó hace un tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Pero no es solamente que nos llamó y nos dio una tarea para hacer. A cada uno de nosotros nos toca una tarea diferente de acuerdo a los dones y talentos que tenemos. A los jóvenes de la alabanza les tocó cantar y prepararse para las alabanzas. Al que tiene un don, un ministerio de sanidad, le toca orar por sanidad. A otro ir a las cárceles y a un montón de cosas que ahora lo vamos a estar viendo. Para que nosotros sepamos a qué nos llama Dios, cuál es la tarea que tenemos que hacer, vamos a ir a Isaías 61. Porque desde el principio del mundo Dios está llamando. Él llama, solo que muchas personas no quieren responder. Amén. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que seguir trabajando. Porque tenemos un Dios activo, no es un Dios que duerme. En el Salmo 121 dice que Dios no duerme, ni se dormita. Entonces su pueblo tiene que despertar. ¿Sabe que cuando yo venía en el viaje para aquí, en el avión, yo tengo la costumbre de orar en el avión cuando vengo, tantas horas de vuelo, sin hacer nada, sentada ahí, yo oro y pregunto a Dios qué palabra podía traer para la iglesia argentina y cómo estaba la iglesia argentina. Y Dios me dice que la iglesia argentina está dormida, está cómoda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a compartir esto con otros hermanos, con otros pastores inclusive, y con otros misioneros de Europa, y está pasando lo mismo. La iglesia está muy cómoda. Con la pandemia la iglesia se acomodó, se puso confortable y le cuesta salir a hablar de su amor, que es Cristo. La iglesia argentina y la iglesia del mundo tiene que reconocer que se durmió. Tiene que reconocer que tiene que volver al primer amor. Cuando nosotros recién llegamos a Cristo, estábamos enamorados del Señor, salíamos de la iglesia a hablar con los vecinos, con los amigos, con los familiares. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó después de la pandemia? Nos quedamos en pandemia espiritual. Porque eso es lo que está hablando el Señor. Pero el trabajo no es solo del pastor, de la pastora, de los líderes. No, es de todo el pueblo. De todos los que fuimos salvos. Sobre todo nosotros recae esa responsabilidad de cumplir el propósito de Dios. A cada uno de acuerdo a los dones y a los talentos que Dios nos dio. Porque nosotros recibimos. Algunos recibimos sanidad, otros liberación, otros redención. Muchas cosas recibimos. No hay una sola persona que esté dentro de una iglesia que no haya recibido algo de parte de Dios. Y Dios nos llamó a ser testigos de Él y de lo que Él hizo con nosotros. Porque las puertas que nosotros no toquemos, los corazones que nosotros no toquemos, los van a tocar los islámicos, los van a tocar los testigos de Jehová, los van a tocar los budistas y los van a tocar cuantas sectas diabólicas, satánicas que está levantándose, hermanos. Estamos en tiempos difíciles en que el ocultismo se está levantando con fuerza, hermanos. El ocultismo está barriendo la Biblia de las escuelas, está barriendo la Biblia de lugares públicos y se está implantando a Satanás. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Esa pregunta a cada uno
se la responde al Señor. Yo primero y todo después el cuerpo de Cristo. Es lo que Dios está hablando en este tiempo. Que no nos vamos a resbalar de modo que lleguemos a la iglesia de la Odisea. Que no nos resbalemos sin darnos cuenta de que lleguemos a ser tibios. Prestemos atención, despertemos como iglesia. Porque hay mucha tarea para hacer. Muchísima tarea para hacer. Y el pastor y la pastora solos no lo pueden hacer. Es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ir a Isaías 61, donde nos dice todo lo que hay que hacer. No podemos decirle al Señor, somos ignorantes, no conocemos la palabra. No podemos decirle, porque la palabra la escuchamos todos los domingos, los días de semana. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. No es suficiente venir a la iglesia y sentarse. No es suficiente para Dios. Porque Dios nos necesita. En realidad, no nos necesitaría. Nos da el privilegio de ser siervos de Dios. Porque es un privilegio servirle. Es un privilegio hablar de Él. Cuando estamos de novio, un ejemplo, ¿no? No sé, acá hay matrimonios, hay personas mayores que se recordarán cuando andaban de novio, o aún jóvenes si andan de novio, y están enamorados. Usted hace de todo para agradarle a ese amor, ¿o no? ¿Es verdad? Cualquier cosa. Le compra lo que le gusta, le lleva flores, le lleva bombones, la llama cada rato. ¿Hacemos eso con nuestro amor eterno? Esa pregunta hay que respondérsela a Él. Debo de hacerlo. Debo de volver al primer amor. Porque a Él le debemos todo. Hay una alabanza, una canción que dice, todo se lo debo a Él. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo se lo debemos a Él. En principio la vida. Amén. Y acá nosotros tenemos mucho, hermanos. Tenemos mucho espiritualmente. Tenemos luz. No dejemos que nuestra luz se apague. Amén. Vayamos a Isaías 61. El Espíritu de Jehová está, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre usted. Y dice que me ha enviado, me ungió y me envió. Y yo fui. Muchas veces, en mis tiempos, ahora no tanto, ya en Mozambique no se utiliza este tipo de oraciones que por ahí hacemos acá en Argentina, que decía, vengan del norte, vengan del sur, vengan del oeste, del este, vengan a Cristo. Pero si no los vamos a buscar, ¿cómo saben dónde están? Ni siquiera en la iglesia. Tenemos que irlos a buscar. Tenemos que ir allá, donde está la necesidad, donde están ellos. Por eso el Señor nos unge para enviarnos. Y muchas veces está al lado de mi casa la persona que necesita, detrás de una puerta. La necesidad está detrás de una puerta de al lado de mi casa, o de al lado de mi departamento, o en mi trabajo, o en la escuela. Está ahí nomás. Porque cada persona que hay alrededor de nosotros la puso Dios para que nosotros hablemos de Él. Amén. Para que compartamos con ellos. Ahora, si ellos no quieren saber nada, ya no es nuestro problema. Nosotros debemos de predicarle lo que Dios hizo con nosotros, ser testigos de Dios acá, de Jesús. Ahora, si ellos no lo aceptan, ya no es nuestro problema. Su sangre no será derramada de nuestra mano, como dice Ezequiel. Pero el trabajo hay que hacerlo.
Dice que nos envió a predicar las buenas nuevas, a dar el testimonio a los abatidos, a los que están entristecidos, afligidos, con montones de problemas, montones de deudas. La gente hace deudas de tarjeta para pagar otra tarjeta y de esa tarjeta para pagar otra tarjeta. Y cuando quiere acordar está casi ahorcado. Porque no tienen al Señor, no confían. Amén. Entonces necesitan de nuestra oración, necesitan de darle testimonio, necesitan de Jesús. A vendar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que está quebrantada, mucha gente que perdió sus seres queridos con la pandemia, mucha gente que está afligida, está dolida y endurecida, porque se endurece porque nadie llega a ella a hablarle de Jesús. Y se endurecen cada vez más. Y si no les hablamos, más se endurecen. Y si no les hablamos, mueren sin conocer a Jesús, aún estando cerca de nuestra casa. El trabajo es nuestro. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A ir a las cárceles, a que se arrepientan, a contarle nuestro testimonio de arrepentimiento, a compartir con ellos algo, llevar algo. Se necesita invertir, sí, invertir tiempo, invertir dinero para tomar un colectivo o para hacer a unas galletitas, algo para llevarles, aún a los vecinos, aún a los compañeros, compartirles para hacer amistad. Sabe que hay países en los que no se puede hablar, como con los islámicos, no se puede hablar directamente, pero hay que hacer amistad para que ellos vean la diferencia entre el Dios vivo que tenemos y el Dios de ellos. Y entonces al tiempo ellos piden, de que quieren saber cómo es nuestro Dios, el amor que tiene nuestro Dios para con nosotros, la misericordia que tiene nuestro Dios para con nosotros. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántos enlutados consolamos estos años de la pandemia, que murieron tantos hijos, padres, hermanos, parientes? ¿A cuántos fuimos a consolar? Ese es otro trabajo, a consolar. Nos llamó Dios a consolar también. Amén. Porque fuimos consolados para consolar, fuimos sanados para sanar, fuimos liberados para llevar esa liberación. A través de nuestras vidas Dios se glorifica por medio del Espíritu Santo para hacer esa tarea. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. A ordenar a los afligidos de Sión. Los afligidos de Sión, yo creo que son aquellos que se fueron de la iglesia, de las iglesias, tal vez heridos, tal vez resentidos, heridos, porque ya venían heridos, y nosotros tenemos la tarea de ir a buscarlos. Nosotros tenemos la tarea de ir a buscarlos para ser restaurados, para ser sanados, para que sigan nuevamente a Jesucristo. Amén. Y dice que nos llamarán y reedificarán las ruinas antiguas. Nosotros reedificaremos las ruinas antiguas y levantarán, dice, los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Restauraremos, Dios restaurará por medio de nosotros, y los escombros de las personas, así como aquellos escombros que Dios sacó de nosotros por medio de las oraciones de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Así sacaremos nosotros los escombros de otras generaciones que traen los que vamos a traer de nuevo a Cristo, o los que traen los que vamos a traer nuevos.
Pero tenemos que hacer el trabajo, hermanos. Porque Dios nos escogió, nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar las virtudes de aquel que nos amó, y tuvo tanta misericordia de nosotros. Y nos sacó de aquellos escombros, de aquellas ruinas, porque ¿quién no era una ruina cuando llegó a Cristo? ¿Quién? Todos nosotros teníamos tapados de escombros. Y Dios nos sacó, nos liberó, nos sanó, nos restauró. Esa era la pregunta. ¿Para qué? Para llevar su luz. Para ser faros en medio de las tinieblas. Con ese propósito. Y a pesar de nosotros, Dios va a cumplir su propósito en mí. Porque Dios me va a tocar, me va a encerrar, me va a rodear hasta que yo le diga, heme aquí, envíame a mí. Porque dice la palabra que por torpe que sea, no cambiaré de camino. O sea, Dios me va a ir llevando, por más torpe que yo sea. Pero ¿no será mejor que yo le diga, heme aquí, Señor, envíame a mí? Úsame, quiero ser tu instrumento, quiero llevar tu palabra, quiero dar testimonio. Jeremías ponía excusas. Jeremías decía, no, yo soy como niño, no sé cómo hablar, no sé qué decir. ¿Cómo no sabes qué decir? ¿Qué hizo Dios con vos? Eso tenés que contar. ¿Qué hizo Jesús con vos? Eso tenés que contar. Para que el otro pueda desear lo que vos tenés. Amén. Pero hay algo en Jeremías 1:17 y que Dios habla hoy a la iglesia también. Que si nosotros no hablamos lo que Él quiere que hablemos, Él mismo nos quebrantará delante de ellos. Amén. Entonces mejor que nosotros digamos, sí, papá, sí, Padre, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, dame palabra, usa mi boca, usa mi vida para dar palabra. Ponga los nombres de las personas que lo rodean a usted, que no conocen a Cristo, delante del Señor. Porque en Efesios 4:14 dice que Dios toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, pero de toda familia que nosotros, sus hijos, lo ponemos delante de Él. Así que quiere hacer una lista de las personas y orar por esas personas y ponerlas delante del Señor. El Señor va a comenzar a hacer la obra y usted va a poder ir y hablarles. Amén, porque Dios las va a poner cerca suyo. A medida que usted vaya orando, Dios los va a poner cerca suyo para que usted dé testimonio de lo que Dios hizo con usted. Amén. No se guarde todo esto para usted solito. Empiece a compartirlo, porque Dios lo va a multiplicar. Porque Él es un Dios de multiplicación. Y es un Dios activo. Es un Dios que no duerme. Y nosotros tampoco tenemos que dormir sentados en un asiento de iglesia. Porque el gozo más grande, hermano, y yo se lo puedo decir, lo he experimentado, es hablar de nuestro amor eterno, Cristo. Es el gozo más grande, el hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es el gozo más grande, es la satisfacción más grande que usted puede sentir como hijo de Dios. El hablar de Dios y el hacer su voluntad. Amén.